piensa en esto. Pues han pasado exiliados ya bastante tiempo. No tenían la libertad de culto. Crecieron allá en el cautiverio, en Babilonia. Han estado alejados de Dios. Y están volviendo poco a poco a Israel, a Jerusalén. Entonces, es necesario que adquieran nuevos hábitos. O más bien que dejen los viejos hábitos. Mucha idolatría, no lo sé, mucha mala palabra, mucha grosería. Quiero ya pensar, ¿no? Pensando en estos tiempos. Muchos malos hábitos. Así que, por mucha razón era necesario entonces toda esta exhortación. Pero ahora en Zacarías 7, aquí del versículo 8 al 14, ya es más un ánimo, es más una motivación, es más una invitación. No es tanto como querer darnos el golpe duro, sino hacernos conciencia. Y ahora vamos a ver por qué. Pero quiero hacer uso de la misma palabra de Dios como hacer uso de la ilustración para adentrarnos en pensando en una historia en Jesús. Cierto día, ahí en Mateo 13, cierto día después de que Jesús caminara sobre el agua, ¿verdad? Ustedes recuerdan, tuvo esa aparición con los discípulos, después cruzan el lago, saca un demonio, regresa él. Regresa a su ciudad y en el camino se encuentra ahí con Mateo. Le dice, sígueme, y lo invita a comer. No me dice si está comiendo en casa de Mateo o casa de algún otro conocido de Jesús. Pero sí nos dice que se sientan a la mesa con Mateo como cobrador de impuestos, y que vienen otros cobradores de impuestos, lo siguen otros publicanos. Entonces, es gente no muy querida, que digamos, ¿verdad? Así que se sientan, a lo que los fariseos pues le dicen, se acercan a sus discípulos y les dice, ¿no sabe tu maestro, vuestro maestro no sabe con quién está comiendo? ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Le dice. Así que Jesús, al conocer su corazón y al oír esto, les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y he aquí la clave que quiero que pongamos atención el día de hoy. Y les dice, vayan pues a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, eso está ahí en Mateo 9, el versículo 10 al 13, esa historia. Pero no vayan allá porque solo es como una ilustración. Pero lo que quiero hacer énfasis, Jesús está haciendo referencia a una cita bíblica en el Antiguo Testamento. Más específicamente a Oseas, capítulo 6, verso 6. Esto fue 700 años atrás de que esto sucediera, del tiempo de Jesús. Y le está haciendo referencia a que vayan y aprendan algo que ya se enseñó 700 años atrás. Ahora, después de Oseas, vendría Zacarías. Este capítulo, este libro. Esto es 500 años antes de Jesús. Y nos va a hacer la misma exhortación. Lo que yo quiero que pongan en práctica es misericordia, justicia, amor. Dios les pediría lo mismo en 500 años. Después de Zacarías pasarían 400 años. ¿Recuerdan? En 400 se les llama de silencio, porque no se habló más de profetas, no hubo más de la palabra de Dios hasta que aparece Jesús. Bueno, Juan el Bautista primero. Y entonces 400 años después
hace esta misma referencia. Les dice a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, o no ofrendas, o no religiosidad. Ahora, después de esto, lo leemos nosotros, Zacarías hoy, y han pasado poco más de 2000 años. Y el Señor nos sigue animando, vayan y aprendan primero lo que yo quiero de ustedes, que pongan en práctica, que sea un estilo de vida para ustedes, que sea algo que tienen como hábito, el hacer misericordia, justicia y amor. ¿Por qué después de 2000 años? Pues porque es muy sencillo que seguimos arrastrando los hábitos pecaminosos, los hábitos de la carne. No venimos del cautiverio, pero sí éramos cautivos del pecado. Todos, sin excepción alguna aquí. Dios nos dio nueva vida, vida eterna, y fue el milagro más maravilloso. Nos sacó del cautiverio de la muerte espiritual y nos ha traído a vida eterna, a vida. Pero traemos los malos hábitos. En la carne seguimos haciendo lo malo, lo que no queremos. Así que hasta aquí nosotros somos confrontados. Y lo que entonces quiere, ahorita que vamos a leer el pasaje, lo que quiere más es animarnos, adentrarnos en esta práctica. Es decir, una práctica es algo que tendríamos que estar haciendo constantemente, ¿no? Así que los judíos tendrían que aprender esta lección por boca de Zacarías. Nosotros espero que lo aprendamos igual en esta mañana tarde. Cuando Dios le manda a decirles que traten a los demás con amor, traten a los demás con compasión, traten a los demás con justicia. Veámoslo en Zacarías 7 del versículo 8 al 14. Lo leo en otra versión. El Dios Todopoderoso también me dio este mensaje. Ustedes deben tratar a los demás con justicia, amor y compasión. No maltraten a nadie, ni hagan daño a los demás. En vez de hacer planes malvados, cuiden de las viudas, de los huérfanos, de los pobres y de los refugiados. En el pasado, versículo 11, el 12, puse mi espíritu en los profetas para que ellos les comunicaran mis mensajes. Pero ustedes siempre han sido tercos. En vez de obedecerme, me abandonaron y no me hicieron caso. Por eso me enojé y les dije, versículo 13, como ustedes no me hicieron caso cuando yo los llamé, tampoco yo les haré caso cuando me llamen. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Versículo 14. Por eso los dispersé por naciones que ustedes no conocían. Por eso su país quedó hecho un desierto por el que nadie se atrevía a pasar. Por culpa de ustedes, su hermoso país quedó abandonado y en ruinas. Ahora, entonces ya ha sido mucha reprensión, bastante en los capítulos anteriores. Entonces quiere animarnos ahora a través del profeta Zacarías, o quiere animar al pueblo que practiquen la justicia y la misericordia, que adquieran este nuevo estilo en sus vidas, que sea algo cotidiano, que sea algo que sea conocido. ¿Por qué? Porque somos muy prontos, ¿verdad?, para aplicar la ley. Cuando vemos algo mal, sí, todos sin excepción alguna, por nuestra naturaleza, sí, debería de pagar y todo. Pero cuando estamos mal nosotros, lo primero que esperaríamos es comprensión. Lo primero que yo esperaría de ustedes es perdón.
Cuando yo estoy mal, lo primero que voy a esperar de ustedes es que tengan compasión de mí. Pero cuando se trata de ustedes, sí, el hermano está mal. No, esa hermana ya debería de estar siendo un poquito reprendida. Cuando vivimos de acuerdo a estos principios, esta práctica de poner primero la compasión, el amor, de hacer justicia, rectitud. Cuando vivimos de acuerdo a estos principios, no solamente agradamos a Dios, mira, también te conviertes en una influencia positiva en el mundo que te rodea. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Has visto esa gente? Hablo de creyentes que son compasivos, rectos, que muestran amor, que son relacionales, que tienen iniciativa para el bien hacia los demás. Y él tiene esa gente siempre a su alrededor y gente impactándoles ellos. ¿No es así? Así que el mensaje es claro. No basta con cumplir o participar en actividades religiosas. Si nuestras acciones diarias no están reflejando el amor y la justicia de Dios, ¿no es así? Lo vemos, ¿no? Hay gente que está acá al frente. Tú dices, creo que debería de vivir un poquito diferente ese hombre que está ahí al frente, ¿no? Porque predica una cosa, pero yo lo veo diferente, viviendo otra cosa. En tiempos antiguos y aún en la actualidad, Dios entonces nos sigue llamando a vivir una fe genuina, auténtica, transformadora. Es el ánimo, que salgan de sus viejos hábitos y que adquieran estos nuevos hábitos. Ahora, David, ¿cuál es esa verdadera justicia y misericordia que Dios les pide ahí en los versículos 8 al 10? La justicia que se refiere a Dios en la Biblia es integral. La justicia que se refiere a Dios en la Biblia es integral. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Cuando Dios nos pide que actuemos con justicia, no solo nos pide que nos enfoquemos en que se cumplan las leyes y las normas, ¿no? Porque eso primero pensamos, cuando hablo de justicia, pensamos en cumplir leyes y normas. Pero cuando me refiero a integral, incluye elementos de moralidad, cuando se trata de la justicia de Dios. Elementos de moralidad. También viene integral esta justicia de Dios con un poco de elementos de rectitud. Incluye. No solo se trata de ver leyes y moralidad, sino también de rectitud. También se trata de un poco de vulnerabilidad. ¿Cómo? De ser más vulnerables hacia la sociedad. ¿Me explico con eso? Que le bajes unas rayitas a tu orgullo o a tu altivez y a lo mejor que te pongas un poco más a la distancia de la otra persona. Incluye la justicia de Dios. Por eso, hablando de esta vulnerabilidad hacia la sociedad, nos pone el ejemplo ahí de quiénes, de viudas, huérfanos, extranjeros, por cierto. Si eres una de esos o uno de esos que habla mal de aquellos que vienen cruzando hacia Estados Unidos, nos llama o nos invita, ¿verdad?, a que seamos compasivos, amorosos, justos con esos que son extranjeros y también ¿con quiénes más? Con los pobres. Ustedes a lo mejor, si tú has salido del país, vas a notar esto que te voy a decir. Yo no notaba lo pobre que somos los mexicanos hasta que traje a algunos extranjeros acá, a México. Y me acuerdo de aquel joven hace muchos años que traje de Uruguay. Ustedes no lo conocieron, pero muchas iglesias sí, porque estuvimos recorriendo iglesias. Pero algo que lo primero dijo él cuando regresó a Uruguay fue que dijo, yo no pensé que México era tan pobre. Lo decía en las iglesias y yo ahí escuchándolo. Sí somos tan pobres, que yo decía dentro de mí.
Claro, tú entras a la ciudad y ya estás acostumbrado a ver todas las construcciones son así, ¿sí o no? El ladrillito gris. Y así vamos levantándonos con lo que Dios nos va proveyendo, ¿no es así? ¿Cuántas casas acá tienes que es una casa? Aquí todavía tienes alrededor tu jardín y tu campo atrás, tu yarda, como digo, ¿cómo se le dice esto? Tu parte de atrás, trasera. Ya se habla como extraño. Esta parte de acá atrás, ¿no? ¿Cuántas casas tenemos? Nuestra economía, ¿cuánto tienes para estar viajando? Cada vacación de cada año, ¿cuántos de ustedes se van a, no sé, a Estados Unidos, a Europa de vacación? ¿Cuándo se fueron el año pasado de sus vacaciones? Se fueron a República Dominicana, esas playitas muy, muy lindas. ¿No? ¿Nadie? Por eso yo entro todos los días ahí en el Google y paso unos tiempos fantásticos en la playa ahí viendo. Ejemplos prácticos de cumplir la justicia de Dios. Defender entonces a los vulnerables. Defender a los vulnerables, a los más vulnerables. México es un país muy vulnerable. Tenemos mucho trabajo, ¿no? O sea, si dices tú, ¿dónde entro, David, ahí para empezar a poner en práctica? Solo mira a tu alrededor. Ser voluntarias a lo mejor en refugios para personas sin hogar. ¿Has ido? ¿Cuántos de aquí han ido a un refugio de personas sin hogar? ¿Solo 4 aquí? 3, 4, 5, 6. Todos los demás, vayan. Será una linda experiencia ir a un hogar de estos. Y hay mucho trabajo que hacer. Apoyar a una organización que trabaje por los derechos de los refugiados. ¿Tenemos en México? Hay bastantes. Mi hermano trabaja en el gobierno. ¿Hay? ¿Aquí en Ixtapaluca? ¿Sí? Hay instituciones, organizaciones que trabajan por los derechos de los refugiados. Todos nosotros éramos extranjeros, extraviados. Y Dios nos encontró y nos trajo a su reino. Por eso nos hace énfasis en los refugiados. Tratar con equidad. ¿Alguien explíqueme a qué me refiero con equidad a todos por igual? Eso, igualdad. A igualdad. Tratar con igualdad, con equidad y justicia en el lugar de trabajo en donde tú laburas. David, ya estás entrando en cosas. No te metas con mi trabajo, por favor, porque tú no estás viviendo lo que yo vivo cada día ahí en el trabajo. No, díselo a Dios. Nos invita, ¿verdad?, a tratar con equidad a tus compañeros de trabajo. Ahora, esto solo es un recordatorio poderoso de que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas. Por eso estoy poniendo primero estos ejemplos. Este es un recordatorio de que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas en amor y en justicia. Mira, cierto día estaba saliendo del seminario, ahí por el año 2000, estaba estudiando, y viene el consejero. Teníamos un consejero para mujeres y un consejero para hombres, y viene y entra así. ¿Qué pasa? Se notaba porque entró así como medio agitado. No, es que acaban de chocar aquí afuera en la esquina, pero voy a ser testigo. Y le digo, al que le chocaron era un hombre rico ahí de dinero, un tremendo auto del año ahí, muy caro, y lo chocó un carrito ahí, una carcachita. Entonces, mírate, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque toda la gente lo primero que va a defender es al de la carcachita. Pero él me dice en ese momento, no, pero voy a ser testigo porque hay que hacer justicia, me dice en este momento. El que le pegó fue el otro, pero como todos lo ven a este hombre con dinero, lo van a querer sacar, y no, yo voy a ser ahorita testigo de eso. Yo me quedé, si alguien no te lo dice, no lo aprendes, ¿verdad? Porque tenemos que ser rectos y justos en las circunstancias. No se trata de porque él tiene más dinero y tú tienes menos, no. Se trata que seas equitativa, recta, justo con tus valores. ¿Por qué les estaría enseñando Dios a través de Zacarías a los judíos que vienen de Babilonia? Han de haber sido bien tranzas, ¿verdad? Todos esos babilonios.
Mira Miqueas capítulo 6 versículo 8, lo que dice. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Esto es lo que pide el Señor. Ahora, ojo, con mucha atención, porque está diciendo, esto es lo que te pide Dios. Alguien ayúdeme a terminar el versículo. Que hagas justicia. Miqueas 6:8, están lentos. Que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con Dios. Otra vez todos, que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con Dios. No los escucho a todos, otra vez. Esto es lo que pide el Señor, que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con Dios. Ojo, con Dios. Ahora entonces, veamos la misericordia que viene de Dios entonces. Que debemos de poner en práctica la misericordia. Comienza entonces la misericordia con una profunda compasión. Debes compungirte, si esa es una palabra correcta, en tu interior. ¿Me explico? La compasión comienza con una profunda compasión, por una empatía por el demás o por los demás. Es un corazón que siente el dolor, que siente la necesidad del otro. Y en eso, la compasión te conmueve a actuar. Fíjate qué lindo es la compasión. Porque cuando te compunges tú, te conmueves por el otro, empatas o tienes empatía por el otro, eso te lleva a querer actuar, a querer hacer algo por la persona. ¿Sí o no? La compasión entonces nos lleva a actuar. ¿Cómo? Proveyendo en muchas formas. Dando dinero, si es que tiene una necesidad. Recursos, dando recursos, no lo sé, que necesite algo. Apoyo moral a lo mejor en ese momento. Apoyo emocional, a lo mejor solo que estés ahí, que la abraces, que le des una palmada, no lo sé. De cuidado a lo mejor, o de ayuda física, que la atiendas cuando está ahí en su cama, está enferma, no lo sé. Que le lleves un caldito de pollo. Hay empatía, hay compasión. Y no porque se lo ganó, no porque es tu mejor amiga o tu mejor amigo. Es porque estás teniendo compasión de alguien que a lo mejor no se lo merece, de alguien que no te cae bien, de alguien que a lo mejor no quisieras hacerlo, pero estás movida por el corazón de Dios. Tienes compasión y te lleva a actuar. En un mundo, en nuestro mundo, que carece de compasión, que está careciendo de justicia, ser personas de misericordia, mira, es un poderoso testimonio del amor de Dios a través de tu vida. Hazlo y verás cómo impactarás esa persona a través de tu compasión. Por eso la misericordia incluye también la capacidad de perdonar. Mira qué lindo que es la compasión, la misericordia. Incluye la capacidad de perdonar. Claro, ¿cómo le voy a hacer compasión si desgraciado, desgraciada lo que me hizo? ¿No? Pero eso es la compasión. Te lleva a querer hacer un lado, a querer olvidar, a querer no ver lo que hizo por ti, y te lleva a actuar en misericordia, en amor, la compasión. ¿Habrá tenido compasión el Señor por ti? ¿En qué forma? No lo merecías, el perdón de Dios. Atentaste contra Él en tu vida. Infringiste su ley. Y la justicia que requería aplicarse en tu vida, la ley, era culpable. Pero Dios tuvo compasión. Fue conmovido, fue compungido por ti. Y te llevó a decir, o lo llevó a decir,
He aquí mi hijo. No, él no puede, ella no puede pagar por eso. Lo amo, la amo. He aquí a mi hijo. Tuvo compasión, lo llevó a actuar. Y lo mismo, Miqueas 6:8. He aquí lo que pide el Señor de ti nada más: que ames justicia, misericordia, humildad, la verdad. Mira en Primera de Juan 3:17 dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano o su hermana en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? El corazón es la clave. El corazón es la clave. Nuestra hermana preguntó acerca del corazón. El corazón, cuando se refiere a la Biblia, sí tiene que ver con esta parte y sí tiene que ver con esta parte, cuando a la Biblia se refiere. Tiene que ver con el alma, lo profundo de nuestro ser. Por eso dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Tiene que ver con esto y con esto. No están separados. Por eso la Biblia nos dice. Y por eso las traducciones a veces usan mente y en otras traducciones utilizan corazón. El corazón es la clave y la Biblia dice que el corazón siempre es perverso. Siempre te levantarás y lo primero que querrá tu vida, tu cuerpo, tus necesidades es lo que a la carne le complace. No piensa el corazón primero en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Así que el corazón es la clave. Por eso, que no se cierre, que no deje de escuchar la voz de Dios, que no se endurezca por el pecado, que no se rebele contra Dios. He escuchado jóvenes que me dicen: dile que haga esto o aquello. No, que lo haga, porque su corazón no ve lo de su propia vida. Pero cuando se cierra por el pecado, ves lo de los demás. Quieres que la ley se aplique y no tienes compasión. Lo hemos hecho todos. Queremos justicia por el demás, que haga lo demás el otro. En ese momento va a ser la clave, y recuerda mis palabras cuando te pase. Vas a decir: algo entonces está mal. Si estoy mirándome por él, no estoy mirando por lo mío. Y esa es una primer luz amarilla que te hace ver que estás mal. La que está mal o el que está mal eres tú. Por eso miren los versículos 11 y 12. Observemos la rebeldía del pueblo judío y aprendamos en esta mañana tarde. Aprendamos de esto. Pero no quisieron, dice versículo 11 y 12. Pero no quisieron escuchar. Cerraron su corazón. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda. Taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante. No es que lo pusieron bonito, es que lo endurecieron. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Otra versión. Me encanta jugar con las versiones. Rebeldía, terquedad, obstinación. Rebeldía, terquedad, obstinación. No quisieron escuchar. Endurecieron su corazón
y rechazaron las palabras de Dios. ¿A dónde fueron a parar? Al cautiverio, a Babilonia. El Señor los rescató de nuevo. Y ahora es por eso la invitación a poner en práctica lo que perdieron. Comiencen, mis chavitas y mis chavitos, a poner en práctica la compasión, la misericordia, la justicia. Esto, práctica, significa diario. Poner diario en práctica. ¿Hoy hiciste compasión? Pues sí, pregúntate. ¿Hoy hicieron algo de misericordia? Pregúntate. ¿Fui justa? ¿Fui justo hoy? Pregúntate. Mañana igual. Pasado mañana igual. Es una decisión consciente. Es una decisión consciente o de escuchar la voz de Dios o de no escuchar la voz de Dios. Ellos deliberadamente decidieron no escucharle. Y eso les llevó a donde les llevó. Hasta el día de hoy. Cautiverio, rechazo, condenación, persecución, esclavitud, etcétera, etcétera. Pobre pueblo de Israel, les ha ido mal por su corazón, alejado de Dios. Un recordatorio de que Dios no se agrada con una fe superficial. Un recordatorio de que Él busca una obediencia sincera y un corazón dispuesto. Las consecuencias, ahí están en el versículo 13 y 14. Aconteció que así como Él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones, que es lo que están regresando apenas de todas las naciones a Jerusalén. Por todas las naciones que ellos no conocían. Así la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desolación la tierra deseable. Las consecuencias de la desobediencia siempre van a ser severas, ¿no? Por eso el libro de Zacarías nos sigue dando conciencia sobre el pecado. ¿Algo querrá enseñarnos el Señor a la iglesia aquí en Sendero de Vida? Dios les dice que así como ellos no escucharon cuando Él clamó, tampoco Él escuchará cuando ellos clamen. No es un asunto opcional. Es un mandato divino con repercusiones eternas. Ser obedientes y disfrutar y gozar de las bendiciones de Dios. O ser rebelde y enfrentar las consecuencias. Creo que debemos entonces preguntarnos, ¿cómo puedo aplicar estos principios en mi vida diaria? Bueno, una vida que refleje su amor, su justicia, su compasión a través de la tuya. Ejemplos ya nos dio. Empieza por poner la mirada, el ojo ahí en la viuda, en el huérfano, en los extranjeros, en los pobres. Tenemos mucho en México. Tratemos a todos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, con respeto, con compasión y con justicia, y verán el impacto que tendrán en las vidas de los demás. Coherencia entre fe, coherencia entre tu fe y coherencia entre tu fe y acciones. Coherencia. Uno de los mayores desafíos a vivir el día de hoy. Pongámonos de